Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a David Valero. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Javier? Pues, joder, con muchas ganas de charlar contigo y mil gracias por invitarme, tío. Nada, el placer es mío porque vamos, eres un crack. Para quien no lo conozca, David es gestor de proyectos digitales y creador de sistemas y entornos para empresas. Y también es podcaster en El Rincón de Aquiles, que es un podcast bastante escuchado. David, la primera pregunta que le hago a mis invitados es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Es una pregunta muy amplia. Voy a intentar sintetizarla, a ver si lo consigo. Bueno, soy David, tengo 31 años y actualmente me dedico, como has dicho, a construir entornos y sistemas para empresas, ¿vale? O para freelance. ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente tú ya sabes un poquito a qué me refiero y seguro que la gente que nos escuche también se está haciendo una idea, pero bueno, yo me dedico a esas empresas que ya son rentables, que empiezan a escalar, pero que de repente se encuentran o se empiezan a encontrar obstáculos y no saben muy bien pues, cómo estandarizar procesos, no tienen nada documentado, no cuentan con herramientas para gestionar mejor las tareas, para gestionar sus objetivos, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que hago, pues bueno, sintetizarlo todo, ¿no? Y crear, desarrollar esos entornos de trabajo para que pues, estas empresas y sus equipos pues, puedan hacer su trabajo y llevarlo no al siguiente nivel, ¿no? Pero sí que empezar a profesionalizar quizás la parte más táctica, la parte más de gestión de su trabajo con estos entornos. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues no lo sé cómo he llegado hasta aquí. Yo empecé a trabajar, bueno, vengo del sector de la ingeniería, de la edificación. No llegué a ejercer, de hecho estuve haciendo prácticas con 20 y pocos años en un despacho de arquitectura, pero bueno, fue cuando ocurrió la crisis del 2008, veníamos de esa época donde, pues bueno, la parte de arquitectura, la parte de ingeniería técnica, pues bueno, estaba pasando una mala época, enseguida transicioné a, a la parte más mecánica, al sector más mecánico, a la ingeniería mecánica. Estuve trabajando durante 3 años en una ingeniería de motores y transmisiones. Y bueno, pues me pasó un poquito lo que nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Tenía 26 años, tenía un sueldo fijo, tenía una vida casi ya resuelta, ¿no? En ese aspecto y me frustraba bastante. No me gustaba mucho mi día a día, no sentía esa plenitud que se supone que tenía que sentir. Me frustraba más aún que mi entorno me dijese que, bueno, eso es lo que había y que tenía que tragar con ello. Y dije, joder, no puede ser, ¿no? Que me queden 40 años y que tenga que tragar con esto. Sí que es verdad que yo esto me lo recuerdo mucho, ¿no? Estamos en un punto, estamos en ese escalafón de la pirámide de Maslow que nos podemos permitir debatir sobre este tipo de cosas. Y eso ya es una ventaja, ¿no? Que tenemos Sí, sí, desde sobre, luego. sobre pues, la mitad del mundo prácticamente. Pero bueno, en mi mundo, ¿no? Pues eso obviamente pues era una situación que quería pues encontrar alguna solución de alguna forma. Y bueno, pues yo quemé los barcos como hizo Hernán Cortés. Y bueno, pues me pidió una excedencia, no dejé el trabajo. Esta excedencia duró 9 meses, no sabía muy bien qué iba a pasar, pero bueno, al final cuando ya tuve la situación de querer volver a mi trabajo anterior, pues bueno, vi que no era el momento, que quería seguir por mi cuenta y bueno, poco a poco empecé a descubrir el entorno digital. Empecé a meter la cabeza en un proyecto digital sobre filosofía, acabé ahí como project manager, que era un poquito, pues bueno, yo también pensaba a qué me dedico ahora, ¿no? Yo vengo de un perfil muy técnico, ya me gustaba mucho la parte de gestión, me gustaba mucho la parte estratégica y pues bueno, este famoso Ikigai, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, sí que es un modelo mental interesante para, pues cuando tienes tantas dudas, te ayuda un poco a limitar tus opciones y ver pues por qué camino puedes empezar a tirar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final pues se hace camino al andar y estos últimos 4 años pues he probado muchas cosas diferentes, he ido pivotando en diferentes proyectos hasta que pues estoy en el punto que te he comentado ahora, que estoy como autónomo. De hecho, ahora estoy en un punto de transición donde voy a crear empresa con un socio, porque, bueno, pues lo que se dice, ¿no? De que solo se llega más rápido, pero acompañado más lejos.
estamos en un punto, nos hemos dado cuenta mi socio y yo, de que, bueno, pues hay un mercado, un escenario que realmente no nos da con cuatro manos para poner solución a todas esas necesidades, todas esas demandas. Y bueno, la idea pues es crear equipo, ¿vale? Para que entre todos pues, bueno, pongamos un poquito más de soluciones. Qué bueno. ¿Y qué problema o cómo definirías el problema que resuelves con tu proyecto principal o con tu trabajo principal o tu Pues mira, profesión? yo acabo, digamos que yo diferencio siempre como dos pilares básicos en mi forma de solventar estos problemas que tú dices, ¿no? La parte de personas y la parte de procesos. Ujú. Cuando yo hablo de gestión de proyectos, pues muchos empiezan a pensar en procesos, empiezan a pensar en herramientas, pero fíjate, Javier, que a mí cuando me viene un CEO o cuando me viene un dueño de una empresa, me dice, David, necesito ayuda por esto y por esto, no me viene precisamente y me dice, oye, David, es que necesito que me diseñes un mapa de procesos o necesito que me diseñes un espacio de trabajo en X herramienta, por ejemplo, Notion, que también sé que tú trabajas mucho con ella. No, lo que me dicen, Javier, es David, no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo para estar con mi mujer, mi empresa es un caos, está todo desorganizado, la gente de mi equipo se me empieza a ir, veo que no están contentos, no sé en qué punto hemos llegado aquí, veo que el trabajo se me ha comido totalmente mi vida personal, las comunicaciones pues están totalmente descentralizadas, son por WhatsApp, no tienen ningún canal centralizado para comunicarse. Esto obviamente pues empieza a afectar ya no solo a los responsables, sino al resto del equipo y empieza pues a desarrollarse esa cultura bastante tóxica con el trabajo y pues me los encuentro en ese punto, ¿no? De David, no sé muy bien qué hay que hacer para solucionar esto, ayúdame, porque realmente estas personas no saben ahora cuál es el siguiente paso, cómo se empieza a poner solución a ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entro yo y donde pues empezamos lo primero, lo más importante es hacer un buen diagnóstico de los problemas, que esto pues Ray Dalio en su libro Principles hace mucho énfasis, ¿no? Que es muy importante, casi más importante que la propia solución, el hacer un buen diagnóstico de los problemas. Porque si tú vas al médico Javier y dices que te duele la tripa y te dice el doctor, pues toma esta pastilla y mañana estarás bien, ¿no? Pero si ese dolor de tripa resulta que te viene, pues porque también tienes o llevas un año comiendo algo que no deberías de comer, pues si no te diagnostican correctamente de dónde te viene ese dolor de tripa, pues la solución no va a ser la adecuada. Y es lo que me he dado cuenta que pasa a menudo, ¿no? Que se ponen soluciones pensando simplemente en esos síntomas próximos y no se hace un buen diagnóstico para ir a esos síntomas pues, más fundamentales, ¿no? Esas causas originales. Y una vez que ya sí que conseguimos detectar de dónde vienen, cuáles son esas causas principales de todos estos síntomas de la empresa, pues ahí es donde empezamos ya a desarrollar las soluciones, a implementarlas y obviamente pues acompañar en todo ese proceso a la empresa. Sé que quieres seguir escuchando el episodio y ahora mismo seguimos con él. Pero antes, Agarimo Studio, creador de la identidad y la estrategia de marca de Organiza tu Proyecto, quiere decirte algo. Para que pertenezcas. Para que sientas que cada minuto que inviertes tiene sentido. Para ser importante para las personas que te importan. Para que cada persona que te rodea te represente. Para que seas tal y como eres. Para que lo que eres y haces se proyecte. Para permanecer en la memoria. Y para que exista un futuro, un buen futuro. Para eso se trabaja el branding. Para ti, para los negocios y para el mundo. Ser para pertenecer. Agarimostudio.com. O sea que podríamos decir que eres doctor de pymes, ¿no? Por así decirlo, Sí, y sí, sí. sacas, eso es, y sacas, traduces esas necesidades que tiene ese CEO o esa directiva de una empresa a herramientas y a soluciones eficaces para mejorar los flujos de trabajo y mejorar la cultura en general de esa empresa. Y ¿este proyecto lo comenzaste tú solo y ahora te has asociado o empezó conjuntamente con alguien o No, yo cómo lo has llevo hecho? como autónomo ya, pues va a hacer 3 años, o sea, dando de alta no Ujú. llega. Y he estado solo hasta ahora. De hecho, yo empecé, bueno, estuve un año dirigiendo una agencia de marketing, que empecé como project manager, luego acabé dirigiéndola, luego estuve en una startup del sector del fitness
Estuve un año trabajando con estas dos empresas como autónomo, pero básicamente era casi un falso autónomo porque solo trabajaba con ellas y estaba como un interno. Ujú. Y luego sí que ya estos últimos años sí que pues me salí de aquí y sí que he empezado a trabajar pues con más clientes de diversas tipologías. Y ahora recientemente pues estamos en ese proceso que te cuento de transición a montar una empresa, porque en este caso pues bueno, Joan, un compañero que además bueno, está en su oficina, que también estás tú Sí. por ahí, pues bueno, nos conocimos y vimos que realmente pues estábamos haciendo cosas muy parecidas, estábamos queriendo llegar o teníamos ese propósito compartido, pero pues por falta de manos, por falta de cerebros, por falta de recursos, pues nos era muy complicado llegar por nosotros solos, ¿no? Entonces la idea pues es alinearnos y ya no solo para trabajar los dos conjuntamente como dos autónomos, sino ya pues crear una empresa para pues, Ujú. rodearnos de equipo y rodearnos de gente pues obviamente mejor que nosotros y que entre todos pues podamos llegar a este propósito, ¿no? que queremos. Qué bueno. Y si volvieras a empezar de cero hoy, ¿qué harías? ¡Fua! Es una pregunta trampa, ¿no? Porque voy a caer en el sesgo de retrospectiva, es decir, ahora sé cosas que antes no sabía. Correcto. Pues creo que empezaría antes a formarme. Ajá. Y creo que, de hecho, llevo mucho tiempo formándome. Para mí siempre ha sido una prioridad, pero sí que empecé a priorizar antes la parte humana, la parte psicológica en mi sector. De hecho, yo es algo que, bueno, mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero en mi caso, en mi día a día, me ayuda mucho más el conocer la conducta humana, el conocer a las personas, que el conocer X marco de trabajo o X metodología. Ujú. Obviamente, no quiero plantear una falsa dicotomía, son ambas necesarias y conocer los fundamentos teóricos, los fundamentos sobre operaciones, sobre estrategias, sobre procesos, es necesario, pero si no se va acompañada de esta parte, de este conocimiento humano, Ujú. va a caer en saco roto, ¿no? O si no, lo que me pasaba a mí al principio era que, bueno, pues diseñaba entornos, diseñaba sistemas, diseñaba procesos y luego cuando llegaba el momento de implementarlo, pues no daban el resultado que yo quería que diesen y no entendía Claro. por qué. Claro, me estaba dejando por el camino el factor X, el factor humano, que es súper importante, ¿no? Ujú. Y ahora que vais a pasar a formar empresa, ¿no? Y a lo mejor creáis un equipo a futuro y demás, ¿qué tendrías en cuenta a la hora de contratar a alguien? Pues no lo sé, tío. O sea, no me he parado a pensarlo. Sí que es verdad que cuando he pasado, he estado inmerso en algún proceso de contratación, pues cuando he tenido que crear equipo para alguna empresa, me fijo mucho en lo que han hecho. Ajá. Suena tópico, ¿no? Pero bueno, creo que estamos ya en 2023, estamos en un punto en el que lo que has estudiado sirve de poco. Sí Sí. que es verdad que para algunos entornos sigue siendo muy, muy necesario y muy válido, ¿no? Oye, un doctor, lo siento, pero tiene que asegurarse, ¿no? de que ha estudiado Sí. sus 5 años de medicina, de que luego tiene un examen que es el MIR, que puede pues, aplicar sus conocimientos y puede, pues, se pueden comprobar, ¿no? Pero en este caso, en nuestro entorno, creo que es mucho más útil el ver realmente qué es lo que ha hecho esa persona. Entonces, a mí, alguien que tiene proyectos, que ha creado cosas, que ha hecho cosas, que veo que se han movido, pues obviamente va a captar mucho más mi atención que alguien que simplemente me dice, pues mira, tengo esta carrera, tengo este máster, tengo estos cursos, me parece muy bien, pero Ujú. ¿qué problemas has solucionado hasta ahora? Claro. De hecho, cuanto más problemas hayas solucionado, pues es probable que más problemas seas capaz de solucionar en el futuro o al menos tengas más herramientas para enfrentarte a nuevos problemas. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a día de hoy para continuar haciendo lo que haces? Bueno, está la parte intrínseca, ¿no? La parte genética que estamos todos programados, que es el estatus, es el reconocimiento, que no podemos escapar de ella, ¿no? Y creo que, bueno, parte de ver cómo progresan nuestros proyectos, parte de esa motivación viene de ahí, viene de sentirnos, pues, que somos reconocidos, sentirnos que, no nosotros, en nuestro trabajo, pero no solo obviamente lo hago por esa parte, ¿no? Sino porque realmente creo en que hay otra forma de entender los negocios, creo que hay otra forma de entender la empresa. No sé si conoces a Simon Sinek, que habla mucho de los juegos infinitos. Y bueno, a mí me gustaría, obviamente esto es un reto, ¿no? Y no tengo todas las herramientas, ni tengo todas los recursos para conseguirlo ya, pero sí que me gustaría que poco a poco empezásemos a transicionar hacia un modelo más de juegos infinitos en la empresa, en los negocios.
que, oye, está muy bien hacer crecer a tu empresa, está muy bien querer ganar dinero, está muy bien lo que quieras, los objetivos que quieras, que te hayas planteado, pero si esto no se ve respaldado por un mejor estilo de vida, por una mente sana, más saludable, pues creo que no merece la pena. Y como te digo, creo que cada vez nos encontramos a más personas que les va muy bien en la parte profesional, pero luego la parte personal son un auténtico caos, un auténtico desastre. Entonces, bueno, si facturas millones de euros, si te va genial, si fardas de ello en Twitter o en Instagram, pero luego no tienes tiempo para ir a buscar a tus hijos al colegio, oye, no te voy a juzgar, ¿vale? Porque Sí. aquí cada uno hace lo que quiere. ¿Quién soy yo para juzgar a gente como Elon Musk, por ejemplo? Es gente también súper necesaria, ¿no? Gracias a esta gente, a estos genios, pues tenemos muchas de las cosas que tenemos hoy en día, pero creo que son los menos, ese tipo de personas, y creo que por norma deberíamos empezar a priorizar más la vida personal y encontrar esa armonía. De hecho, yo lo llamaba equilibrio, pero hace poco hablando con Alex Wacton me comentó que él prefería llamarlo armonía y me gusta mucho más el concepto, la armonía entre la parte personal y profesional. El problema, por ejemplo, de la gente que nos encanta lo que hacemos, como es mi caso, es que muchas veces, pues bueno, no sabemos poner límites, ¿no? Se nos mezcla totalmente la parte personal con la parte profesional y eso está bien, pero estableciendo límites. Si yo un sábado por la tarde me apetece ponerme a trabajar, pues no tengo ningún problema, porque me apetece y nadie me está obligando, pero también tengo que poner límites y tengo que saber, oye, cuándo tengo que dedicar tiempo a mi familia, a mis amigos, a mis hobbies, a simplemente estar sin hacer nada, que también es importante, porque ahora mismo pues vemos los calendarios, Javier, y cuando vemos un hueco en blanco nos ponemos nerviosos, tío. Sí. Pensamos en cómo rellenarlo, ¿no? Ese hueco no puede estar en blanco ahí. Necesitamos Totalmente. siempre una tarea. Entonces, bueno, esto es lo que me motiva, en principio, ¿no? O es la estrella polar de mi propósito, bueno, intentar acercarme y si puedo ayudar a otras personas a acercarnos a este ideal, supongo, pues bueno, pues genial. Qué bueno. Y una pregunta que va muy ligada a lo que acabas de comentar. ¿Qué es el éxito para ti? Pues el éxito, te voy a contestar, entiendo el éxito, lo divido en dos partes. El éxito, además, justo también, ahora te comentaba esta diferencia, ¿no? El éxito personal y el éxito profesional. Yo, por ejemplo, este último año puedo decir que he tenido éxito profesional, no porque haya ganado mucho dinero ni porque me haya ido especialmente bien, sino porque pues, tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, sigo progresando, me sigo rodeando de gente que se va uniendo a este camino, por lo tanto, para mí eso es éxito. Pero, por ejemplo, en la parte personal, pues no podría decir que he tenido éxito, porque al final es como una balanza, ¿no? Y quizás le he dedicado demasiado tiempo estos últimos meses a la parte profesional para alcanzar este éxito, pero por otro lado la parte personal pues se ha visto un poco reflejada, ¿no? En este caso, pues que se ha estado tambaleando. Entonces, bueno, para mí el éxito sería el encontrar esa armonía entre ambas facetas, entre la faceta personal, la faceta profesional, y sobre todo el poder hacer lo que yo quiero cuando quiero, ¿no? Realmente eso para mí sería éxito. Cuando yo no puedo hacer cosas como pues, ponerme a dibujar, ir a entrenar, pintar, estar tiempo con mi chica, que son cosas que para mí son muy importantes, no puedo hacerlas porque tengo otras necesidades, obligaciones, responsabilidades. Bueno, forma parte del mundo real en el que vivimos, Javier, es lo que hay, pero igual que te he dicho al principio que me frustraba con 26 años y no me quería conformar con ese estilo de vida y quería buscar otra alternativa, pues ahora estoy en ese punto, ¿no? No me quiero tampoco frustrar a que esto es lo que hay y creo que puedo seguir teniendo ese éxito profesional, pero sin que se vea, pues, sin que se tambalee el éxito o la parte personal. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy o para haber seguido el camino que has seguido hoy? Pues a bastantes cosas. Un poquito siguiendo la respuesta de esta última pregunta, he renunciado a muchas cosas de la parte personal. Ya ha habido momentos que me apetecía más pues, estar con mis colegas tomando un café en una terraza, o me apetecía más estar tirado en la cama viendo Netflix, o me apetecía más echando una partida a cualquier videojuego. Me apetecían más esas cosas,
pero he priorizado pues otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Aquí también hay que encontrar ese equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo. Muchas veces nos vamos a los extremos. Sí. Si te centras en el corto plazo, pues luego tuyo del futuro no va a tener quizás lo que te gustaría tener a ti ahora mismo en el presente, ¿no? Y Ujú. para tener ese yo ideal, ese yo futuro, o estar en una situación un poquito más cómoda, pues tienes que sacrificar algunas cosas. Pero cuidado con pasarnos y sacrificar demasiado presente, porque al final Claro, estamos viviendo la vida en un pensamiento constante en un futuro que además es incierto, tío, claro. porque podemos invertir muchísimos recursos en el futuro, ya sean económicos, ya sea de tiempo, ya sea de energía, y luego ese futuro es que nadie nos asegura que vaya a suceder o que vaya a llegar siquiera. Desde luego. Entonces, encontrar ese equilibrio es complicado, es complicado. Ujú. Pues vamos a pasar a la parte de organización y quería preguntarte, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día de David Valero? Pues mi día a día, yo me organizo en Notion, básicamente es la herramienta core con la que, bueno, estructuro un poquito mis tareas, mis proyectos, mis objetivos. Yo me despierto, me suelo despertar entre las 8 o las 9. De hecho, yo, Javier, era un animal bastante nocturno y estos últimos años me he tenido que forzar un poquito a regular esos horarios porque, bueno, yo era de echarme a las 2 o las 3 de la mañana y eso era inviable para trabajar con clientes, como te puedes Claro, imaginar. claro. Así que bueno, me levanto a las 8 o las 9 de la mañana y sí que intento sintetizar el trabajo hasta la hora de la comida o un poquito después, ¿vale? Sobre todo para no caer en esta ley de Parkinson, donde tendemos a expandir todo el trabajo durante todo el día. Y esto te lo digo porque ha sido mi día a día durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y más cuando eres autónomo, cuando no tienes horarios tan limitados, pues es muy fácil caer en esta metodología, ¿no? Bueno, pues trabajo un poco ahora voy a hacer otra cosa, ahora me distraigo y al final son las 10 de la noche y sigues haciendo tareas que se supone que podrías haber terminado a las 12 de la tarde, ¿no? Entonces es algo que sigo trabajando, es algo que tengo muy presente e intento, pues eso, focalizar, intentar caer o intentar buscar ese trabajo profundo para, pues, esas tareas que tienen que ver con mi trabajo, con mi profesión, con lo que me da de comer, que me gusta, pero esto es muy importante recalcarlo, no me gusta tanto como otras cosas, ¿vale? Creo que hemos romantizado mucho el trabajo y creo que cada vez se romantiza más. Aquí obviamente no puedo hablar por todos, Javier habló por mí, pero bueno, he hablado también con mucha gente de mi entorno, muchos amigos y hemos llegado a la misma conclusión todos, ¿no? Me encanta lo que hago, tío, pero es que me gusta muchísimo más dar un paseo con amigos, me gusta muchísimo más irme a la montaña, me gusta muchísimo más estar con mi padre e irme con la bici. O sea, me gusta lo que hago, pero no me gusta tanto como para mí de verdad importa, ¿no? Entonces intento comprimir lo máximo el trabajo para tener más tiempo para dedicar solo a lo que de verdad me importa. Porque si no, pues caemos irremediablemente en esta ley de Parkinson y en este estar pues pringado prácticamente todo el día. Entonces, bueno, yo tengo un sistema bastante sencillo que básicamente me organizo por un lado las tareas, por otro lado tengo el calendario y yo lo que hago, suelo hacerlo el domingo por la noche o el domingo por la tarde, me planifico mi flujo de tareas de la semana siguiente. Es decir, yo tengo una estimación más o menos de cuánto me va a llevar cada tarea. Ya sabes que como humanos esa estimación es algo horrible, o sea, no aprendemos nunca a hacer una buena estimación de tareas. Desde luego. Si pongo, poco a poco voy aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando mi primer sesgo me dice, o mi primer instinto me dice que me va a llevar 1 hora, pues ya pongo 3 horas, ¿vale? Y a veces me quedo corto. Entonces, bueno, me pongo todas las tareas que tengo pendientes para hacer, ya sea con proyectos o ya sea para mi propio proyecto. Le añado una estimación, le añado una fecha límite para el día que me gustaría tenerla terminada y en base a eso me la voy planificando la semana, ¿no? Pues si yo le dedico entre 6 y 8 horas al trabajo cada día, pues con esta estimación, si yo meto 2 tareas de 4 horas, pues ya visualmente en el calendario ya veo que no me cabe una tercera tarea, ¿no? Entonces, bueno, también suelo a veces utilizar otra propiedad de cuando tengo muchas tareas, ¿no? Y estoy en esos momentos donde la carga de trabajo es grande, pues utilizo otra propiedad que son las urgencias, ¿no? O la prioridad de esa tarea que me ayuda un poquito también a decidir, ¿no? Es algo más rápido quizás que la matriz de Eisenhower, este marco de importante no urgente, pero bueno, yo con una propiedad y con 4 propiedades de urgencia, de primera a cuarta prioridad, pues en un instante puedo ver si una tarea realmente es relevante para hacerla esa semana o si se puede esperar o puede postergarla
no puedo postergarla a la siguiente semana. Entonces, básicamente lo que hago es planificarme toda la semana, ¿vale? Pero luego cada día voy reajustando, ¿vale? Y esto creo que es muy importante. Esto además lo escuché a Álvaro Sánchez, de que está muy bien que nos planifiquemos toda la semana, pero claro, cuando yo me planifico toda la semana, no estoy teniendo en cuenta que el miércoles se me va a joder la lavadora. Y si el miércoles se me jode la lavadora, de repente son 3 horas que han desaparecido de mi día, ¿no? Y como el ejemplo de la lavadora, pues te podría poner 1000 Sí, ejemplos más, sí, 1000 fuegos que te surgen 1000 durante la juegos semana. más, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llega el domingo y cuando me planifico la semana, pues libero un poco de dopamina, ¿no? Y digo, joder, qué bien, ¿no? Qué bien cuadrado, lo he dejado todo, va a ir genial, ¿no? Pero de repente llega el martes y ya se empieza a torcer las cosas. Entonces, bueno, creo que lo primero es ser conscientes de esto, que esto es normal. Hay mucha gente que se estresa, ¿vale? Y piensa que esto solo le pasa a ellos, ¿vale? Y piensa que se organizan mal, que no saben, que no encuentran, ¿no? Dónde está el error de por qué nunca llegan a todo lo que se proponen. Pues bueno, desde aquí decirles que es completamente normal que ocurra esto y ser permisivos en esta parte, pues creo que es interesante, ¿no? Y que, bueno, cada día, yo al final del día reviso, veo qué tarea se me ha quedado pendiente, si veo que es importante y veo que es urgente, pues la paso al día siguiente y veo cómo replanifico, y si veo que no, pues igual incluso la mando la semana que viene, ¿no? Pero creo que es importante tener esa visión panorámica de qué vamos a hacer esa semana y luego, pues día a día, obviamente contar con que va a haber fuegos, que vivimos en el mundo real y que además que la checklist que es infinita, que es que siempre vamos a tener cosas que hacer, ¿no? Yo esto me ha costado aprenderlo, pero me pegué un buen tiempo, Javier, pensando que si trabajaba mucho y muy rápido, iba a llegar un momento en el que no iba a tener nada en mi gestor de tareas, nada pendiente, ¿no? Y esto obviamente pues es una utopía, ¿no? Sí, sí, desde Si luego. tengo 10 tareas, en cuanto complete 10, a lo que me doy cuenta, tengo otras 15 tareas esperándome. Por eso también es importante entender esto y entender que por mucho que trabajemos no vamos a llegar antes a ningún lado, porque al final estamos en una rueda de hámster donde tenemos que correr cada vez más y más rápido para estar donde estamos, básicamente. Entonces, que cuidado también con esta sensación de tener siempre cosas pendientes por hacer, porque esa sensación creo que es la norma ahora mismo en la sociedad occidental y es muy peligrosa. Es muy peligrosa y nos lleva pues, a estados bastante altos de ansiedad y de estrés. Sí, qué bueno. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas al trabajo al día? Pues llevo una temporada que soy bastante, no sé, te diría que entre 6 y 10 horas. Ujú. Entre 6 y 10 horas. Incluso hay días que soy bastante flexible en ese sentido. Sí que me gustaría empezar poco a poco a estandarizar un poquito más el tiempo que le dedico, pero hasta ahora como he tenido pues, proyectos de diferente calibre, he estado haciendo muchas cosas a la vez, Ujú. también con mi proyecto para el Rincón de Aquiles, ahora creando la empresa, pues bueno, ha habido días que le he dedicado 5 horas y ha habido otros días que me ha tocado pringar más y le he dedicado pues 10, incluso 11 horas, ¿no? Ujú. Para mí lo ideal sería dedicarle unas 6 horas. Por ejemplo, de 8 a 2 creo que sería una franja muy interesante y que a mí permite ya pues tener el resto de la tarde, como te Sí. digo, para hacer cosas que realmente son importantes para mí y que al final esa armonía, ¿no? entre el trabajo y lo personal pues es lo que hace que yo esté satisfecho y que me levante Claro, cada día con ganas de hacer cosas. desde luego. ¿Y el método al que has llegado de organización, has llegado a él probando distintos métodos ya creados o has ido creando a tu manera o cómo has llegado hasta ahí? He hecho un mix, al final sí que he ido probando diferentes métodos, ¿no? Pues todos empezamos por el método PARA, el GTD, este tipo de metodologías que son las que más resuenan. Pero bueno, al final lo aprendes con la experiencia, ¿no? Al final intentas como, pues me descargo esta plantilla que a la gente le funciona muy bien y este tío es un crack y con esto ya voy a ser súper productivo. Joder, pues no. O sí, ¿no? Igual ha dado en el clavo y justo tú eres justo su perfil de persona ideal para esa metodología. Pero no, al final yo creo que cada persona tenemos una forma de entender el mundo, de hacer las cosas y está muy guay tomar como referencia estas metodologías, pero luego personalizarlas a nuestro día a día, ¿no? Al final, muchas veces generamos más estrés del necesario porque queremos nosotros hacerlo al revés. Queremos alinearlos a una plantilla en vez de que la plantilla se alinee a nosotros. Sí.
Desde luego, súper importante el punto este que has dicho, porque es eso, pensamos que al final nos lo van a dar hecho y qué mejor que hacerte tú tu propio método y eliminar esa fricción que tienes a lo mejor con una herramienta o eliminar pues esas cosas que te impiden no organizarte mejor o no seguir un proceso. Y en cuanto a distracciones, ¿cuáles son las principales que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Distracciones. Distracciones, sí. Pues distracciones, yo creo que como cualquier ser mortal con móvil, ahora mismo que nos esté escuchando, es el móvil, ¿no? Es el móvil e Internet. ¿Cómo las evito? Pues es un tema también que en su día me obsesionó muchísimo, 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 porque lo mismo que estoy repitiendo todo el rato, ¿no? Me frustraba a resignarme con que se me iba del día 2, 3, 4 horas en no hacer nada, ¿no? Y más me resignaba o me frustraba conociendo la teoría, era incapaz de ponerle solución. Y decía, hostia, no puede ser esto, no puede ser esto, ¿no? Entonces, bueno, llegó a mi vida el libro de James Clear, de Hábitos Atómicos, que es muy famoso, y bueno, pues cuando empiezas a conocer un poquito cómo funcionan los hábitos, para generar nuevos hábitos como para destruir malos hábitos, oye, hazlo invisible, hazlo que no te guste, ¿no? El consumir, el repetir ese hábito, pues cuando empiezas a entender un poquito cómo funciona tu cerebro con el tema de los hábitos, pues es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, básicamente, es que el móvil es muy sencillo realmente. El evitarlo, ¿no? Es tan sencillo como ponerlo en modo avión y dejarlo en otra habitación, ¿no? En Internet, por ejemplo, en mi ordenador, que es donde trabajo, pues tengo aplicaciones como Freedom o como Culturkey, creo que se llama la otra, donde yo tengo configurada una ventana de tiempo en el que no puedo meterme en ninguna red social. O a YouTube, por ejemplo, que básicamente es lo que pues yo sin querer a veces, ¿no? Pum, inconscientemente estabas en Twitter y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí, no? Si Sí, estaba sí, sí. ahora mismo Desde luego. haciendo otra cosa y de repente estoy en Twitter y no sé muy bien, o sea, ni siquiera he sido consciente de cómo mis manos, ¿no? Abrían la ventana y abrían Twitter. Entonces, se trata de ponértelo difícil, ponértelo complicado. Muchas veces la disciplina no es suficiente, ¿vale? Evitar estas tentaciones. Entonces, la disciplina es muy importante, también se entrena, pero cuando no es suficiente, vamos a hacerlo fácil, ¿vale? Y esto podemos dar la vuelta y también funciona para adherir un nuevo hábito. Si, Javier, si tú quieres empezar a leer más, pues es mucho más probable que empieces a leer más si empiezas a tener libros por casa o al lado de tu escritorio, que si no tienes libros. Pues las distracciones funcionan un poco como los bombones, ¿no? Si no quieres comer bombones, no compres bombones, no tengas en casa bombones, porque cuando te entre el hambre, pues irás a la cocina y tendrás los bombones. En cambio, si no tienes bombones, pues te va a causar muchísima más pereza y vas a tener mucha más fricción el ponerte las zapatillas, ponerte la cazadora, bajar al supermercado, comprar bombones. Es posible que lo acabes haciendo, igual que es posible que te levantes y ves a la habitación y cojas el móvil y lo desbloquees y te lo traigas otra vez, pero es mucho más improbable. ¿Vale? Al final te lo estás poniendo un poquito más fácil a tu yo del futuro y como cualquier hábito, pues al final se va haciendo mucho más sencillo la repetición de este hábito, tanto para generar un nuevo hábito como para deshacernos de un mal hábito. Ujú, qué bueno. Y hablando de hábitos, ¿tienes algún hábito que te haga ser más productivo? ¿O alguna rutina que te haga enchufarte? El foco, es que básicamente te lo resumiría todo en tener foco, tío. Justo ayer hablaba con unos amigos, creo que el foco es la habilidad, si no es ya la habilidad más demandada, va a ser la habilidad más demandada de todas y con diferencia. O sea, quien sepa estar concentrado en lo importante durante una ventana importante de tiempo, es que se va a pasar el Ujú. juego en modo fácil. Sí, O sí, sea, desde ahora luego. las distracciones son la principal quimera de la productividad, de nuestra energía, de nuestros pensamientos. Entonces, quien consiga mantener esa concentración en lo que hace, quien consiga no distraerse con todos los inputs que nos bombardean por todos los lados, pues va a ser la metabilidad, ¿no? Podríamos llamarla. Así que el foco, también te tengo que confesar que precisamente no es mi mejor habilidad, pero precisamente por esto es la que más tengo presente y la que más últimamente estoy entrenando oye, pues ser capaz de, como hacía hace años, de estar leyendo un libro durante 2, 3 horas sin tener que estar pendiente de mirar el móvil o que los pensamientos se me vayan a cualquier otra cosa. Ujú, qué bueno. Pues hablando de habilidades, ¿qué habilidades consideras esenciales para emprender en tu sector o emprender online? Hostia, bueno, creo que el foco es una de ellas, por rescatarla.
Y no sé, tío, diría que la principal habilidad que se necesita para emprender en general es es la gestión de la incertidumbre. Creo que en el emprendimiento es todo incertidumbre. O sea, de hecho, cuando eres asalariado, también es incertidumbre, aunque no lo sientas así, pero realmente también te pueden despedir en cualquier momento, ¿vale? Pero sí que notas una cierta seguridad, pero creo que esta seguridad cuando eres emprendedor no la tienes por ningún lado. Tienes que estar todos los días pendiente de que salgan las cosas, y lo que te he dicho antes, ¿no? Ya no de que salgan las cosas, es que cada vez siento que tenemos que ir más rápido simplemente para mantener lo que tenemos. Vivimos en una sociedad súper, súper acelerada en el que, bueno, por ejemplo, ahora puedes poner el ejemplo que está muy en boca de todos de la IA, ¿no? De las Sí. inteligencias artificiales, el chat GPT. Joder, yo cuando escucho a la gente o leo a la gente que nos va a hacer más productivos, yo tengo serias dudas, porque, tío, no me imagino a nadie diciendo, joder, lo que antes me costaba 4 horas, me ha costado 1 hora, ¿vale? Hacerlo gracias a la IA y esas 3 horas las estoy dedicando a pasear con mis hijos. Eso no creo que ocurra. Lo que va a ocurrir es que vas a estar las mismas 4 horas que estabas antes y en vez de un artículo harás 10, ¿vale? Pero harás Claro. 10 porque tu competencia también tiene las mismas herramientas y va a hacer 10. Entonces, si tú no haces 10, te vas a quedar atrás. Entonces, creo que nos está dando una ventaja competitiva que va a durar muy poquito, porque en cuanto todo el mundo haga uso de estas sillas, pues esa ventaja competitiva ya se ha perdido, ¿no? Entonces, creo que no nos va a hacer más productivos, sino nos va a hacer pues, más dependientes y que tengamos que ir pues, más rápido, ¿no? Y de aquí pues, la incertidumbre, ¿no? Y también esta gestión de la ansiedad, la gestión del estrés y el foco. Creo que las tres habilidades se relacionan muy bien entre ellas. Para mí, tener foco y además saber discernir entre qué es lo importante y qué no es tan importante, y no caer en esta aceleración constante, para mí es primordial, ¿no? Sí que es verdad que las reglas del juego son las que son y que si quieres emprender vas a tener que competir, te guste o no. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la mejor manera de competir es no competir, pero en un modelo práctico a veces es muy complicado, ¿no? Llevarlo a la práctica y más al principio, ¿no? Llega un momento de que quizás sí que te vaya muy bien y te puedas salir un poco de esas reglas de juego y puedas diferenciarte muchísimo como para no tener que competir de manera directa, pero creo que al principio, pues, quien más, quien menos va a tener que competir y por eso es muy importante también no perder el foco entre lo importante y lo menos importante, ¿no? Oye, ¿para qué estás emprendiendo? Si tu máxima métrica en esta vida es comprarte un Ferrari, pues igual lo vas a pasar un poco mal, ¿no? Si emprendes, porque es probable que ese Ferrari no llegue ni en 1 año, ni en 5 años, ni en 10 años, ¿no? Perfecto. Y te quería hilar un poco con el tema que has dicho de la IA, que lo hablamos nosotros el otro día por WhatsApp y demás. El tema Internet abre muchas ventanas, como la tecnología que nos está brindando la inteligencia artificial, pero también nos vuelve esclavos, ¿no? Como el tuit este que veíamos de que hace 15 años consultabas Internet para escapar de la realidad, por así decirlo, y ahora desconectas Internet para un poco conectarte a la realidad, porque estamos más fuera que dentro de ella, ¿no? Y sí que es verdad que con estos avances no se sabe si como humanidad avanzamos o vamos para atrás. Y de verdad que es un debate que tuve contigo que me pareció súper interesante. No va muy al hilo del podcast, pero creo que también da que reflexionar y puede ser interesante para la audiencia. Ujú. No tengo tampoco ninguna opinión muy, muy formada, ¿no? Porque es algo muy, muy reciente. Es un tema que sí que lleva un tiempo obsesionando y estoy leyendo bastante sobre ello. De hecho, has rescatado la charla esta que tuvimos tú y yo. Pues la inteligencia artificial tenemos que ver que no es ChatGPT. De hecho, la lavadora es inteligencia artificial, el microondas también. O sea, llevamos muchísimo tiempo con estos avances tecnológicos que nos han hecho la vida más fácil, ¿no? El problema está, o donde está quizás el debate es a costa de qué, hasta qué punto nos empieza, o sea, ¿dónde empieza el punto en donde la inteligencia artificial en vez de sumar nos empieza a restar sin darnos cuenta, ¿no? Joder,
el ChatGPT está muy bien. De hecho, yo ya lo he empezado a usar. Está muy bien para generar ideas, para buscar información rápidamente, para contrastar algún dato, pero siento, mientras lo usaba, que me estaba cayendo en esta aceleración, ¿no? De decir, es que si no empiezo a usar esta herramienta, si no empiezo a aprender cómo va, me voy a quedar atrás enseguida, ¿no? Entonces, no estaba sintiendo de que era más productivo. O sea, yo cuando lo he usado no me he levantado antes de la silla, tío. Y creo que eso no va a ocurrir. Creo que ninguno de nosotros nos vamos a levantar antes de la silla y vamos a decir a nuestras parejas, hostia, qué guay, gracias al chat GPD podemos cenar antes hoy, ¿no? Eso no creo que ocurra. Lo que va a ocurrir es lo que hemos comentado antes, o lo que creo que va a ocurrir es que simplemente vamos a estar en el mismo punto, pero obligados a ir más rápidos y hacer más cosas. Entonces, bueno, quizás mucha gente no esté de acuerdo con esto, ¿no? Y diga que esto realmente es bueno para la humanidad, son avances tecnológicos y seguramente pues haya mucho de bueno en todo esto, pero tengo yo una sensación de que nos vamos a dejar mucha humanidad en los próximos años. Ahora serían herramientas, ya no el ChatGPT, pues sería una herramienta, por ejemplo, de que te permite grabar un podcast simplemente recopilando tu voz durante 3 segundos, es capaz de replicar tu voz incluso con la entonación y tu acento, ¿no? Por lo tanto, escribiendo un guión que encima te lo puede escribir otra máquina, o sea, llega un punto que puedes generar, Javier, un podcast sin estar presente en ningún lado. Porque también hay herramientas ahora que van a ser capaces de duplicar tu persona en tiempo real y vas a poder grabar incluso vídeos donde no estás tú, donde realmente es un bot, ¿no? Una inteligencia artificial. Entonces, no sé, igual ya me estoy haciendo mayor, tío, pero no le veo mucho la gracia. Yo sí, tú tienes un podcast, que es este, yo tengo otro podcast, por lo tanto creo que compartimos ese propósito, ¿no? También ese hobby de aprender, de compartir. Para mí la gracia está en el proceso, tío. Para mí la gracia está en leer libros, charlar con gente, escribir guiones, traer a gente a mi podcast, igual que traes tú a gente a tu podcast, aprender con ellos, charlar. Si a mí me quitan eso, pues no sé, nos vamos a volver un poco imbéciles, me parece, Claro, me parece a mí, claro, ¿no? claro. Entonces creo que va a traer muchas cosas buenas, pero también va a traer muchas cosas no tan buenas. Y soy un poco, pues eso, estoy un poco melancólico, ¿no? En ese sentido. Por una parte digo, joder, qué pasada, ¿no? Lo que es capaz de crear la inteligencia artificial y además ha surgido de repente, ¿no? Hace un año no nos imaginábamos este boom. Pero por otro lado, digo, joder, me da un poco de pues un poco de pena, ¿no? Que se vaya a perder poco a poco la artesanía al hacer las cosas. Ujú. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Pues vamos a pasar a la parte de redes sociales, ya que hemos hablado de crear contenido con bots, ¿no? Pues vamos a hablar de qué te impulsó a ti a crear contenido en redes sociales, que sobre todo donde eres más activo es en Twitter, pues eso, ¿qué te impulsa a hacer eso? Pues bueno, tampoco creo mucho contenido como David Valero para redes sociales. Creo más contenido como David para Rincón de Aquiles, ¿vale? Ahí sí que es verdad que todas las semanas, pues con mi compañero Sergio San Juan, pues escribo guiones para podcast, escribimos artículos, genero contenido para las redes sociales del proyecto. De manera personal sí que genero muchísimo menos, pero por responderte y no irme por las ramas, por responderte a la pregunta de manera directa, Javier, la principal causa por la que yo me molesto, invierto tiempo en generar contenido, es el aprender, básicamente. No sé si conoces la técnica Feynman, que básicamente se trata en, pues bueno, Richard Feynman es un tío que admiramos bastante. Sergio y yo, era un físico que ya murió. Y bueno, se hizo bastante conocido por su técnica sobre aprender cualquier tema que te propusieras, ¿no? Básicamente él decía, una de las muchas cosas que decía, es que no era lo mismo saber algo que conocer algo. Tú puedes saber lo que es una manzana, pero no conoces realmente lo que es una manzana. No sabes dónde crecen las manzanas, cuánto tiempo tarda en madurar una manzana. Es decir, hay mucha diferencia entre saber el nombre de las cosas y realmente conocerlas, ¿no? Qué bueno. Y para realmente conocer, saber sobre algo bien, pues él planteaba una técnica que básicamente se decía o se podía comprobar de que si tú eras capaz de explicar cualquier tema a un niño de 5 años, realmente conocías ese tema, ¿no? Qué bueno. Y es una prueba además que es muy tonta, pero si a mí me pregunta mi sobrino, que no tiene 5 años, tiene 10 años, me pregunta a qué me dedico,
pues me va a costar bastante explicárselo, ¿no? Entonces, igual no conozco tanto mi sector, igual no conozco tanto lo que yo hago, ¿no? Pero es una buena forma de a ti mismo ver si realmente conoces tanto sobre un tema sobre lo que tú te piensas, ¿no? Porque aquí caemos también en el efecto Dunning-Kruger famoso de que tendemos a creernos que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, que me estaba yendo ya por las ramas. Al final, en esta técnica, una de los pasos que él proponía era el contárselo a los demás, ¿vale? Al final, cuando tú cuentas, no sé si te ha pasado, Javier, que te has leído algún libro o escuchado algún podcast y has tenido que ir a algún colega, algún amigo y hablarle sobre ese libro o sobre esa película o sobre un videojuego, y gracias a esa charla has interiorizado mucho más y es mucho más difícil que ese conocimiento se te olvide, ¿no? Pues básicamente es la excusa perfecta. Realmente todo lo que Sergio y yo aprendemos, pues leyendo, estudiando, si luego nos obligamos, entre comillas, a compartirlo, nos obligamos a sintetizar el conocimiento y vemos, oye, realmente esto que me he leído, ¿cómo puedo hacerlo para que lo entienda cualquier persona, ¿no? Pues en ese proceso de sintetizarlo y de compartirlo, pues es mucho más sencillo de que al final el conocimiento se vaya poco a poco adheriendo de verdad, ¿no? Porque si no, pues lo que ocurre que te lees libros, libros y libros y ya no te digo al año, te digo que a la semana prácticamente te acuerdas del título, del autor si llega y poco más. Sí, 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 desde luego. Entonces Como nos el pasaba. objetivo es ese, ¿no? Es Ajá. aprender en el proceso. Ajá. Sí, el mismo, o sea, mi fin con el podcast es exactamente el mismo y es un poco lo que nos pasaba en el instituto, ¿no? Que al final te aprendías un tema, Lo vomitabas. lo vomitabas, no se lo contabas a alguien, no era algo que sentías como que te gustaba o que era propio y demás y lo compartías a alguien por gusto, sino que lo tenías que vomitar y ya está y a la semana siguiente ya como si no lo hubieras visto. ¿Y este contenido que creáis y que creas tú en concreto, lo organizas de alguna manera? ¿Utilizas alguna herramienta o algo? Sí, la herramienta Notion, otra vez, es la vieja confiable que utilizamos para casi Desde todo. luego. Y bueno, básicamente tenemos un workflow, un proceso muy sencillito en el que tenemos una base de datos donde diferenciamos por estado cada contenido, ¿no? Pues si es una idea simplemente, si es una idea ya activada, ya pasa a la siguiente fase, que es búsqueda. Una vez que ya hemos buscado cómo vamos a crear ese contenido o sobre qué va a ir o cómo lo vamos a estructurar, pasa a la fase de creación, donde pues hacemos la creatividad y definimos o escribimos el copy. Una vez que ya está todo diseñado y está todo escrito, pasamos a la siguiente fase que es listo para publicar y la siguiente fase sería la de programado, que lo programamos en la herramienta de, ya sea de Twitter, tenemos herramientas externas o de Instagram, que son las redes sociales que tenemos en el Rincón de Aquiles, y el siguiente estado, la siguiente fase ya es la de publicado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos como una especie de, pues imagínate un workflow con 4 o 5 fases, donde cada pieza de contenido va pasando por esa fase como si fuera un modelo Kanban, ¿vale? No lo tenemos en un tablero Kanban, pero básicamente para que la gente se haga esa idea, es como un tablero Kanban. Y luego debajo tenemos un formato calendario, ¿vale? Donde vemos, pues eso, un calendario editorial al uso, donde vemos cada día qué pieza de contenido se va a publicar y en qué plataforma. Y así es Instagram, es Twitter y también pues nos resaltamos la etiqueta del estado de esa pieza de contenido, ¿no? Oye, si mañana tengo que publicar un hilo en Twitter y lo tengo pendiente por hacer, pues bueno, me pongo las pilas, ¿no? Y es un aviso para hacerlo. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que me gustaría saber de qué formas sigues aprendiendo a día de hoy y cómo te gusta coger ese conocimiento. Bueno, el Rincón de Aquiles creo que abarca toda la respuesta. Al final, el Rincón de Aquiles es mi excusa, mi mejor excusa para seguir aprendiendo, ¿no? Y lo bueno del Rincón de Aquiles es que al final abarca todo el conocimiento de la humanidad. Es decir, hablamos de filosofía, psicología, hablamos también de empresa, hablamos de nutrición, de entrenamiento, hablamos de libros, hablamos de historia, hablamos de finanzas. Es decir, intentamos entender el mundo un poquito mejor. Y para entenderlo un poquito mejor, creemos que hay que conocer un poco de todo, ¿no? Luego sí que es verdad que, pues, como este modelo T, ¿no?, que proponía Marcos Vázquez, pues, puedes profundizar en algunos aspectos, pero esta barra horizontal, la T, cuanto más extensa sea, pues creo que mejor, ¿no? De hecho, creo que también Marcos Vázquez decía algo así como que hay que saber un poco de todo y un mucho de poco, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? El Rincón de Aquiles es la barra T,
no profundizamos en casi nada. Quizás la toma de decisiones y el aprendizaje sean los temas que más profundizamos, pero intentamos abarcar pues todas esas cuestiones, esas inquietudes que no entendemos del mundo, y cuando las entendemos, pues bueno, empezamos a devorar libros, empezamos a devorar todo lo que vemos por ahí, artículos, podcasts, para pues sintetizarlo y devolverlo otra vez pues un poquito más masticado, ¿no? Y más diluido para que la gente pues también siga ya profundizando. Y luego referente a mi carrera ya como gestión de proyectos, pues como no tengo ningún proyecto que me dé esta excusa para aprender, pues sí que por mi cuenta, pues bueno, voy leyendo libros que me van recomendando, que voy encontrando por gente que sigo por Twitter, compañeros del sector, podcasts como el tuyo, por ejemplo, y bueno, es mi forma de aprender, ¿no? Porque además no hay... Mucha gente me preguntaba al principio, ¿no? Oye, ¿cómo puedo ser Project Manager? Es que no hay ninguna carrera que sea de Project Manager, ¿no? Y creo que además hay mucho desconocimiento, ¿no? De cómo llego ahí. Y a veces no sabía ni cómo explicarlo, ¿no? Es que he hecho tantas cosas que no sé realmente trazarte un roadmap, ¿no? Para que tengas muy claro qué estudiar y qué no estudiar. Entonces, bueno, me voy empapando poco a poco, y sí que es verdad que esta parte que hemos hablado al principio, la parte psicológica, la parte humana, sigue siendo un pilar súper importante para mi profesión y mi día a día. Sí, sí, desde luego, porque al final, como project managers, con lo que más tratamos es con personas que son las que van a hacer esos proyectos. Y si pierdes esa parte humana y no tienes una buena comunicación con tu equipo, el resultado del proyecto Sí, sí, no va a ser bueno, totalmente. seguro. Pues te quería preguntar ya que me des 3 recomendaciones de libros, que bueno, tendrás un montón, pero bueno, si quieres 3 o si quieres soltar alguna más, la que quieras. Me apunto la de Hábitos Atómicos y si Vale, quieres... ese sería uno, voy con 3 más, si te parece. Sí, perfecto. Para mí el esencial, siempre lo recomiendo, es el de Principles, Principios de Ray Dalio. Te guste o te dediques o no a la gestión de proyectos, creo que es un libro que te va a gustar, le va a gustar a todo el mundo. Se divide además en la parte de principios personales y principios profesionales, y además se relacionan mucho entre sí. Y bueno, es un tío que después de llevar, pues no sé si lleva 30 o 40 años de profesión, es CEO de una de las empresas más tochas americanas sobre inversión. Ha aprendido mucho en esos 30 o 40 años de experiencia y te lo cuenta, ¿no? Además tiene una manera de entender el mundo muy alineada y de entender los negocios muy alineado a lo que hemos hablado al principio, y vamos, es mis libros favoritos. Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, creo que es otro básico en la toma de decisiones, y entender por qué decidimos cómo decidimos, ¿no? Habla de los dos tipos de toma de decisiones, el tipo 1 y el tipo 2, y bueno, creo que es súper interesante, y sirve además, si se le quiere buscar también una utilidad para cualquier profesión, va a ser útil, ¿no? El aprender a decidir mejor y el aprender o el conocer cómo funciona el proceso de toma de decisiones de las personas, pues siempre va a ser un punto a favor, ¿no? Y el otro te diría, uno que me leí hace poquito, que además, bueno, es muy reciente, que es el de Upgrade, de David Alayón y Mónica Quintana. Bueno, son unos auténticos cracks, y es un... Bueno, de hecho lo tengo por aquí, el libro, se llama Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro, y básicamente es un libro bueno, es el libro que si alguna vez quisiéramos escribir algo en el Rincón de Aquiles, pues se le parecería bastante, seguramente, ¿no? Ajá, qué bueno. Habla desde, pues, pensamiento crítico, desde hackear tu cerebro, también hace un repaso por el estoicismo, cómo tomar decisiones éticas, cómo aprender a aprender, sobre modelos mentales, cómo diseñar el futuro. Creo que hace un buen resumen de esas habilidades, esos conocimientos importantes, pues eso, para empezar a construir, empezar a diseñar un perfil potente, un perfil antifrágil, pues que resista pues todo lo que viene en el futuro, que bueno, no sabemos muy bien qué será, pero cuanto más nos preparemos para él, pues mejor nos irá seguramente. Qué bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones, las dejo como siempre en la descripción del episodio, y quiero que me recomiendes podcast, aunque yo quiero empezar con la primera recomendación, que es El Rincón de Aquiles. De verdad lo recomiendo porque es una pasada, y de hecho tenéis la comunidad en Telegram. Yo no soy activo en la comunidad, pero sí que me voy pasando y voy leyendo porque me parece súper, súper, súper interesante. Y bueno, no soy activo porque no me da la vida para más, pero de verdad... Me pasa igual, me pasa súper igual. A mí sí, me gusta también ser activo, pero por una falta ya de tiempo, más que nada. desde luego, pero súper recomendable.
Pues bueno, ese uno está muy mal hablar de uno mismo, pero bueno, como lo has comentado tú. Podcast últimamente no escucho muchos. Añadiría Motion de Mark Mula. Para quien le guste la filosofía, para quien le guste las ideas y cómo relacionarse entre sí, es un podcast muy potente. Además trae a gente muy, muy potente también. ¿Qué más? Marcos Vázquez, creo que el podcast de Fin de Revolucionario es de los que más tiempo llevo escuchando y es de los pocos que ha pasado el efecto Lindy y que sigue estando en mi cartera de podcast. Bueno, habla prácticamente sobre la salud, pero también toca otros temas como las decisiones, como filosofía, estoicismo. Trae gente muy potente y bueno, creo que de lo mejorcito que hay ahora mismo en español. Y el tercero, pues es un podcast que empecé a escuchar hace poquito, que me lo recomendó Sergio San Juan, el de Joan Tubau, de Capital, que está más, o se enfoca más en la parte más económica, finanzas, inversión, pero sí que es verdad que al final acaba hablando un poco de todo. Acaba hablando de cómo decidir mejor, cómo tomar mejores decisiones, sobre modelos mentales. También entrevista a gente para que cuente sus experiencias pues, en empresa, por ejemplo. No sé, es un podcast que está muy, muy interesante también y aprendes muchas, muchas cosas. Qué bueno, David. Pues muchísimas gracias y A llegamos a ti. la última pregunta, que es ¿dónde podemos encontrarte? O sea, tanto a ti como a tus proyectos. Bueno, pues solo tengo Twitter, que es David Valeus. Ahora mismo te lo contaba antes de grabar, ¿no? Que tenía, pero me lo acabo de borrar. Una distracción menos en en mi vida. De momento Twitter aguanta, no sé cuánto más aguantará. Y luego proyectos en elrincondeaquiles.com. Ahí tienen todo lo que hacemos a nivel de divulgación de contenido. Y si tienen que contactarme pues, a nivel profesional, pues por Twitter, ahí tienen mis contactos también. Perfecto, David. Pues de verdad ha sido súper interesante la charla. Me encanta siempre compartir un rato contigo. Siempre es una pasada. Y espero que te haya gustado, que hayas estado cómodo y, Sí, bueno, sí, y sí. demás. Mil Perfecto. gracias a ti, Javier. Nada, un placer. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.